durante toda esta conferencia o plática. Pero si en algún momento ustedes tienen alguna duda o les gustaría incorporar algún otro tema, pues pueden comentarlo sin ningún problema. Pueden levantar la manita o comentarlo en el chat y pues ahí lo tomo en cuenta. Ok, bueno, pues sí. Bueno, espero que no tenga interferencia porque está lloviendo mucho aquí, entonces espero que tampoco escuchen tanto sonido de fondo. Bueno, pues me gustaría empezar por mencionarles acerca de todos los intercambios y todas las oportunidades que hay para ir a Japón. Yo he tenido la oportunidad de estar en Japón 2 veces. La primera vez fue cuando estaba en la preparatoria y la segunda vez fue ahorita que estaba en la universidad, antes de que empezara todo esto de la pandemia. Yo creo que a ustedes les interesa este tema, sobre todo porque me parece que tienen interés en la cultura japonesa o asiática, y creo que compartirles este tipo de información les va a servir a ustedes para que vayan encarrilándose y vayan realizando actividades que les puedan ayudar para tener este tipo de experiencias en el futuro. Entonces, ok, me gustaría empezar pues sí, con las oportunidades. Primero tenemos a Educafin, bueno, ahora ya cambió de nombre, se llama Juventudes. Yo creo que algunos de ustedes están enterados de las convocatorias que ofrecen. Levanten la mano si ustedes han escuchado de estas oportunidades. Sí, 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 pues varios de ustedes. Y es que sí, 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 sí. Am, Ellos tienen una oferta muy variada de intercambios y con duraciones muy diversas. En mi caso, por ejemplo, bueno, aquí vamos a estar hablando de Japón, entonces les voy a comentar de los tres principales que Educafin maneja, bueno, Juventudes maneja para Japón. El primero es Rumbo a Japón, el segundo es Manos por el Mundo y el tercero, que fue del que yo fui beneficiaria, se llama Language Kyoto. Entonces, Rumbo a Japón y Manos por el Mundo son experiencias en las cuales no necesitan tener ningún dominio del idioma japonés. Es como una inmersión por primera vez, 100%. No tienen que estar estudiando japonés o algo así, simplemente con un poco del dominio del idioma inglés pueden ir a conocer por primera vez Japón. Y de hecho está diseñado para eso. Rumbo a Japón está diseñado para ser un primer encuentro con la cultura japonesa, para dar un recorrido por puntos claves del país. Me parece que van a las ciudades más importantes como Tokio, Hiroshima, Osaka, Kobe, mmm, y no sé si también abarquen Nagasaki. Son como puntos clave y ciudades muy famosas en la cultura japonesa. Entonces creo que es una gran oportunidad si no tienen experiencia o si no están aprendiendo el idioma japonés. Pero, por ejemplo, si ya llevan un tiempo estudiando japonés, yo les recomendaría mucho que aplicaran a Language Kyoto. Ahorita por todo el tema de la pandemia está un poco frenado, pero estoy segura de que cuando ya volvamos un poco a la normalidad y una vez que Japón abra fronteras de nuevo, pues va a ser una gran oportunidad. Por ejemplo, creo que cada año los requisitos cambian, pero cuando me tocó a mí, tenías que haber estado estudiando japonés por un año y medio. A partir de ese momento ya te podías perfilar como candidato. Entonces creo que es una muy buena oportunidad. Si ganabas, podrías ir a una universidad japonesa a estudiar japonés todo un mes. Y solamente japonés, 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 todos los días, un mes. Era un curso intensivo de verano. Y pues sí, está increíble para los que estudiamos japonés. Ok. También tenemos aquí en la UG, en el caso de SEA, tenemos varios intercambios disponibles para Japón. Creo que ahorita están en pausa por el tema del COVID, pero esa es otra oportunidad muy buena que deberían de considerar si les interesa el país y si quieren ir allá o hacer un intercambio. Mm, yo les recomiendo que desde ahorita se pongan a estudiar japonés. No sé en qué semestre vayan, pero pues nunca es tarde para empezar a estudiar el idioma, porque en varias convocatorias piden no solamente inglés, sino que también piden cierto puntaje de japonés.
Así que pues son muy importantes esos dos aspectos. Ponerse a estudiar inglés y japonés cuanto antes. ¿Qué otras? También hay algunas becas, no sé si también hayan escuchado de ellas, son un poco menos conocidas, pero son muy buenas. Son las becas, y esas becas son directamente del gobierno japonés, se llaman Mumukakusho, son las becas MEX, y las pueden checar en la Embajada de Japón en México. Abren cada año y hay para licenciatura, para maestría, y también hay una que es específicamente para los que ya llevan tiempo estudiando japonés y que es para perfeccionar el idioma. Entonces también es una muy buena opción si quieren pues visitar Japón o si quieren estar un poquito más de tiempo y si quieren sobre todo estudiar en ese país. Bueno, el siguiente punto es, ahora sí vamos a empezar a hablar propiamente de mi experiencia. Cuando yo he ido a Japón, ya les había comentado 2 veces. Y la primera vez que fui, yo estaba en preparatoria. También fui en un intercambio, no fui como solamente así de turista. Fue un intercambio para representar a Guanajuato en un acuerdo que tiene la prefectura de Hiroshima y de Guanajuato. Entonces, como ustedes sabrán, hay mucha inversión aquí japonesa en el Bajío, específicamente en Guanajuato. Y precisamente por eso se han establecido muchos acuerdos para seguir impulsando esta relación y para cooperar académicamente, económicamente y en diversos temas más. Entonces, este intercambio al que fui era precisamente para seguir fomentando esta relación. Se llama Hiroshima International Youth Exchange y era para compartir experiencias de jóvenes de preparatoria. Entonces, el plan era que yo, de estudiante de preparatoria, junto con otras 2 compañeras, íbamos a ir a Japón, íbamos a representar al Estado en varios eventos, íbamos a aprender de la cultura, íbamos a participar en varias actividades y después de que termináramos nuestra estancia, 3 estudiantes japoneses iban a venir a Guanajuato para lo mismo, para participar en varias experiencias, para representar a su país y para aprender de la cultura mexicana sobre todo. Entonces, yo tenía 17 cuando fui a ese intercambio y llevaba aproximadamente un año aprendiendo Japón, aprendiendo japonés, ¿verdad? Y yo ya sabía algunos aspectos de la cultura japonesa, pero cuando llegué a Japón, pues fue como toda un choque cultural, me sorprendí mucho. La cultura japonesa es muy distinta de la mexicana y todo lo que escuchan por ahí como de, ay, los japoneses son muy puntuales o, ay, los japoneses son muy serios. Pues yo pensaba que probablemente no era tan cierto o que no era así exactamente como escuchaba los rumores, que yo creo que ustedes también han escuchado, de la puntualidad y de la disciplina japonesa. Pero efectivamente sí es cierto. Por ejemplo, a mí me tocó tener varias experiencias con los trenes, que el tren decía, bueno, este tren sale a las 7 de la noche con 2 minutos. Y entonces yo decía, pues yo creo que sale como entre 7:02, 7:05 aproximadamente. Pero no, o sea, a las 7:02 el tren ya estaba ahí, se quedaba ahí 1 minuto a lo mucho y se iba. Entonces si llegabas a las 7:03 ya no alcanzabas a subirte en el tren. Y yo me quedé muy impactada y dije, wow, esto sí es Japón. O sea, en ese momento dije, wow, esto es muy japonés. Sí, sí, sí. ¿Qué otra experiencia tuve? También fue la comida, eso fue un gran choque cultural. Por ejemplo, en México estamos acostumbrados a tener distintos horarios de comida y a comer cosas diferentes, por supuesto. Y en Japón ellos tienen horarios distintos y comida distinta, claro. Por ejemplo, el primer día que estuve en Japón nos dieron de desayunar pescado y pues eso es parte de su dieta para ellos, es totalmente normal desayunar pescado, también eran pescado, arroz, vegetales y frijoles fermentados. Entonces, ay, disculpen por el sonido, es que está lloviendo bastante. Bueno, voy a seguir, si no me pueden escuchar, me comentan en el chat, por favor. Pero bueno, entonces, sí, la comida yo me quedé muy sorprendida porque pues son alimentos a los que no estamos acostumbrados para nada.
Y pues sí, me tocó comer todo ese tipo de cosas mientras estaba en Japón. Otra cosa que me sorprendió relacionada con la puntualidad es que su agenda es minuto a minuto. O sea, por ejemplo, si íbamos a un evento, todas las actividades estaban planeadas minuto a minuto. Era como de 5:1 a 5:3, entrada al salón. Y luego de 5:3 a 5:6, recepción. O sea, toda la agenda estaba planeada minuto a minuto. Entonces, no perdían ni un solo minuto, literalmente. No tenían tiempos muertos ni nada de esto. Estaba todo así, al pie de la letra. ¿Sí me pueden escuchar o se escucha bastante el sonido de afuera? Solo Sí se se escucha escucha. poquito. Sí se escucha. Bueno, está bien. Entonces voy a seguir. Y pues, o sea, sí son varias cosas que a mí me impactaron por ser la primera vez que estaba en Japón. Y pues ya, seguí estudiando después de que terminé esa experiencia. Regresé a México, seguí estudiando japonés y surgió esta oportunidad de Language Kyoto y apliqué y sí quedé seleccionada. Y pues ya, esta vez tuve la oportunidad de ir en un periodo de tiempo más largo porque cuando fui por primera vez fui por 2 semanas, pero esta vez ya era quedarse un mes aproximadamente. Entonces, y ya no era como en plan visita formal de que tenemos toda la agenda planeada y tenemos una actividad por día y tenemos que ir a eventos muy protocolarios y muy formales y muy serios. Era más como un intercambio, o sea, como que tú ya tenías tu libertad, o sea, sí tenías que ir a tus clases, sí tenías que cumplir con las tareas y todo, pero pues tú también tenías tiempo libre y podías utilizarlo como quisieras. Entonces creo que fue también una experiencia mejor. Bueno, a mí en lo personal me gustó más porque tenía más libertad de decidir qué quería hacer, qué quería comer, si quería ir a algún lugar o no quería ir. Entonces estuvo también pues bastante bien. Entonces, esta segunda vez que fui a Japón, pues ya estaba un poco más familiarizada con la cultura japonesa y ya tenía experiencia de haber ido a Japón. Entonces, algunas cosas ya no me sorprendieron tanto, pero precisamente porque ya estaba un poco más familiarizada, me pude dar cuenta de otras cosas que la primera vez que fui, pues yo no había considerado y no había tomado en cuenta o no, simplemente no les había puesto atención. Por ejemplo, no me había fijado que las personas no comen en el tren y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, bueno, en realidad nunca pensé en eso, de por qué no comen en el tren o por qué no hablan por teléfono. Y esta segunda vez que fui, se me ocurrió preguntarle a alguien, ¿por qué nadie está comiendo? ¿O por qué no se puede hablar en el tren? Y me explicaron, es que en Japón, pues las personas están muy cansadas, entonces no queremos molestar al otro. Y eso es muy característico de la cultura japonesa, que piensan bastante en la persona que está bueno, en este caso, sentada al lado tuyo. Y en general, o sea, son muy considerados con las personas y o sea, no solamente son como yo, y pues ya, mi bienestar y todo. O sea, sí consideran su entorno. Entonces yo decía, ¿y por qué no hablan? Y me explicaron, es que no hablamos porque probablemente podríamos molestar a la persona que está al lado. Por ejemplo, ¿qué tal si esa persona viene muy cansada de trabajar o de la escuela o de algo así y quiere dormirse o quiere, no sé, relajarse o descansar en el trayecto de casa a escuela o bueno, mientras esté en el tren? Y si yo estoy hablando por teléfono o si estoy hablando incluso con la persona que está al lado de mí, pero muy alto, lo voy a molestar. Entonces, no quiero hacer eso. Y yo dije, oh, wow, qué bien, ¿no? O sea, qué padre que tengan esa consideración, porque en México no es muy común que eso pase. Yo creo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que en el transporte público, pues, cada quien en su rollo, o sea, pues
me da igual lo que esté haciendo el otro. No sé si les ha tocado subirse y traen como la bocina al final o algo así. Pues en Japón eso nunca puede pasar, porque pues no. Es como, es muy mal visto si haces ruidos o si molestas, si alteras como que la tranquilidad del tren. Entonces yo dije, wow, qué bien. ¿Qué más? Otra cosa que noté mucho la segunda vez que fui a Japón y que pues la primera vez era como transporte todo el tiempo en como carro o en taxi o como que en entornos más formales, pero esta vez pues yo era como cualquier otra persona extranjera o japonesa y me tenía que mover en el tren o en el camión o X cosa, ¿no? Entonces me percaté mucho de la seguridad en Japón. Japón es un país muy seguro, claro que pasan cosas de vez en cuando en todos los países, por más seguros que sean, en algún momento algo va a pasar, pero en general Japón es un país muy seguro. Por ejemplo, puedes salir a las 2 de la mañana en un barrio X y pues nadie te molesta, o sea, como que cada quien en su rollo. Entonces, no te tienes que estar preocupando de que ay, él viene detrás de mí o tengo que salir a las 2, pero si voy sola, como que no, o sea, cada quien es libre. Incluso también hay muchos policías en esas horas y pues de repente paran como las personas y les preguntan, oye, ¿qué haces esta hora aquí? Y ya dicen, voy al Oxxo a comprar X cosa, ¿no? Y dicen, está bien, pues ya, adelante. Entonces es un país muy seguro. También otra cosa que me hizo darme cuenta de qué tan seguro es Japón es que en las estaciones de tren hay muchas personas ahí dormidas. O sea, hay muchos trabajadores que salen muy tarde de sus oficinas y algunas veces ya no alcanzan como que el último tren para llegar a su casa y su casa está a 2 horas, algo así, ¿no? Entonces se quedan dormidos en el tren y pues nadie los molesta. O también hay algunos trabajadores que salen de fiesta y se les ve el último tren y pues ya están muy borrachitos y se quedan así como si nada. Y pues nadie los molesta, no es como que les roben sus cosas o que se acerquen a patearlos o golpearlos o algo así, como que todo el mundo los ignora y dice, ok, los dejan en paz y cada quien en sus asuntos. Entonces dije, wow, o sea, eso en México, pues no es muy común que pase. Probablemente en ciudades pequeñas sí, pero imagínense si estuvieran en Ciudad de México y están ebrios y se quieren quedar a dormir así como que en la estación del metro, pues no creo que salgan con sus cosas intactas, ¿no? Pero en Japón, pues sí pasan, a ese nivel de seguridad llegan. Entonces, está muy padre también. ¿Qué más? Bueno, pues esas fueron como mis impresiones más destacadas de Japón, o sea, como que aspectos curiosos que yo dije, wow, son muy distintos a la cultura mexicana. Pero ahora me gustaría hablarles de estas diferencias ya en un contexto laboral o en un contexto como de instituciones u organizaciones, porque creo que eso es útil para ustedes. Por ejemplo, si les gustaría trabajar en una empresa japonesa, como ya sabemos, aquí hay muchas en Puerto Interior. Entonces creo que es importante que los consideren si van a trabajar en Puerto Interior. Yo todavía no trabajo, pero he tenido la oportunidad de ir a varias empresas japonesas y de ver como todo el proceso, la interacción, de hablar con varios japoneses y con mexicanos, o sea, conocer los dos puntos de vista de qué piensan al respecto, de como que este trabajo y esta cooperación. Bueno, entonces lo más importante aquí es destacarles que hay dos diferencias fundamentales entre japoneses y mexicanos. Y es que los japoneses consideran su trabajo, o sea, le dan una prioridad muy alta. Los mexicanos sí trabajamos, de hecho somos uno de los países o el país que más horas trabaja, no el más productivo, pero sí el que más horas trabaja. Pero a pesar de eso, no tenemos en general al trabajo como en un estatus tan importante como los japoneses, porque para los japoneses el trabajo es su prioridad. O sea, sí, es su prioridad. Y no es así como que en México ay, denme permiso porque voy a ir a la graduación de mi hija o porque voy a ir a X cosa de mi hija. En Japón es más como tienes una responsabilidad y no tienes tanta flexibilidad respecto a los permisos o las faltas de trabajo.
y pues eso es muy, muy importante. Además, cuando los japoneses, por ejemplo, los japoneses van a la universidad o X cosa y empiezan a buscar trabajo. De hecho, ellos empiezan a buscar trabajo un año antes de que terminen su carrera. Empiezan a repartir currículums y empiezan a hacer entrevistas de trabajo para ya tener un trabajo asegurado después de que terminen su carrera. Entonces, durante este proceso, ellos investigan muy bien la empresa a la que quieren aplicar y hacen una búsqueda así extensa, o sea, de pies a cabeza para saber todo de la compañía. Y cuando ellos ingresan a una compañía, generalmente es como para toda la vida. O sea, hay una frase muy popular ahí que dicen que los japoneses se casan con su empresa y pues en cierta parte es verdad, porque no es muy común que ellos vayan cambiando de trabajo a lo largo de su vida. O sea, entran a una empresa cuando son jóvenes y generalmente se quedan en la misma hasta que se jubilan. Entonces, empiezan en cierto puesto y van creciendo, 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 y después se retiran y pues ya, fue como de toda la vida estar en esa empresa. En México creo que tenemos más movilidad respecto a eso, no somos como que, o sea, no pasa eso en México, de que nos integramos con una empresa y nos quedamos por siempre. O sea, por ejemplo, si vemos una mejor oferta o si tenemos, o si vemos algo que se acopla más a nuestras necesidades, pues aplicamos y nos cambiamos, ¿no? Y ya, se acabó. Pero los japoneses no es muy común que hagan eso. Entonces, se toman muy en serio esa parte de a qué compañías voy a aplicar y pues sí, es muy importante para ellos pues investigar todo el contexto de la empresa. Y esto mismo de que porque ellos duran toda la vida en esa empresa, pues tienen una relación más cercana con ella. Sí, creo que eso, esta relación tan larga fomenta mucho la identidad del trabajador y su, o sea, qué tan identificado y qué tanto se siente parte de la empresa. Entonces, eso les hace también, es parte de su cultura laboral y pues es una diferencia muy grande que tenemos los mexicanos y los japoneses, ¿no? Sí. Y de hecho eso les causa bastantes conflictos, además de la cultura en general, pues la cultura laboral les causa varias dificultades cuando van a otro país y tratan de implementar sus modelos. Por ejemplo, cuando los japoneses llegaron aquí a Guanajuato, a México, bueno, a México en general, pues, y en general cuando llegan a cualquier otro país, se dan cuenta de que no sirven las mismas estrategias que tienen en Japón que las que tienen en México, ¿no? Por ejemplo, a mí me decía una persona que trabaja en Girotech, que es, ellos se encargan de comercializar partes, autopartes, y me decían, es que nosotros no entendíamos por qué los mexicanos, o sea, salían tanto a comer. O sea, nosotros no salimos a comer tanto, salimos como 15 minutos en toda nuestra jornada laboral, o aunque tengamos el descanso establecido por la empresa, comemos en 15 minutos y ya se acabó. Ocupamos el otro tiempo para descansar o para hacer X cosa. Y ellos decían, y los mexicanos, no sé por qué tardan tanto, o sea, decían es que tardan mucho, comen muy lento y ellos quieren más pausas para comer. Entonces ellos estaban así como en esta posición de que son muy lentos y quieren comer. Y los mexicanos estaban en la postura de que, pero pues necesitamos comer y queremos comer despacio, necesitamos más tiempo. Entonces, en este caso, bueno, en esta situación en particular se tuvieron que poner de acuerdo y explicarles, no, pues es que mira, en México estamos acostumbrados a tener estas horas de comida y a que nos den este tiempo y pues ya, ¿no? Y en Japón decían, bueno, pero en Japón se hacen así las cosas. Y ya tuvieron que alcanzar un acuerdo, en ponerse, o sea, escuchar las dos perspectivas y llegar a un acuerdo de que, ok, entonces vamos a ampliar el tiempo y pues ya está, ¿no? Y entonces este tipo de situaciones se presentan, pues yo creo que de manera muy común en las empresas japonesas y creo que lo importante aquí es dialogar y explicar, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, es que entiendo que las cosas se hacen de esa manera en Japón, pero en México se hacen distinto y a pesar de que sea una empresa japonesa en la que estamos trabajando, pues
tendrían que tener un poco más de flexibilidad. Y creo que también la flexibilidad aplica para ambas partes, tanto para el trabajador mexicano, que pues sí trabaja en una empresa japonesa, entonces se tiene que adaptar a la dinámica y pues a todas las actividades de las empresas, pero también la empresa tiene que ser flexible respecto a la cultura mexicana, por ejemplo, de los días festivos. Efectivamente tienen que ser un poco más flexibles. O, por ejemplo, los días festivos por religión, eso se les hacía muy extraño porque decían, o sea, pero ¿cómo que detienes todo porque es el día de la Virgen o algo así? Entonces, se les hacía muy extraño, pero al fin de cuentas, si estaba marcado en el calendario oficial, pues se tenía que dar el Día de los Trabajadores porque pues así es una fiesta especial para los mexicanos. ¿Qué más? Otro tema muy importante son las horas extra de trabajo. Yo creo que ustedes han escuchado que los japoneses trabajan tiempo extra, o sea, mucho, y pues es muy famoso, ¿verdad? De la cultura japonesa, de que ellos trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y pues llegan a situaciones donde ese tipo de trabajo ya no es saludable. De hecho, hay un concepto para o sea, la muerte por trabajo en Japón tiene una palabra en específico, se dice karoshi, y así se le dice cuando una persona muere por exceso de trabajo. Entonces es muy impactante, ¿no? Imagínense que trabajes tanto y estés tan estresado que llegues al punto de que te mueras o te dé un infarto, te dé un derrame cerebral, o, pues sí, o sea, estás completamente exhausto mental y físicamente por tu trabajo. Ese es un punto muy extremo, creo, de los japoneses. Y de hecho, en la actualidad ya se está legislando en este tema porque ya se dieron cuenta de que los trabajadores estaban deprimidos, de que algunos trabajadores morían por eso de trabajo. Y pues se decidió que ya se van a regular con más, o sea, va a ser más estricta la regulación respecto a las horas extra. Entonces ahora ya se tiene como que más control de que los trabajadores tienen su tarjetita, llegan, se registran, salen, se registran y ya no se les permite como que pasar cierto número de horas extra trabajando. Y entonces, pues a mí me parecía una medida muy buena porque yo decía, bueno, o sea, si no lo quieren hacer de manera voluntaria, pues que se regule, porque no es saludable estar trabajando a esos límites, ¿no? Que ya pones en riesgo tu salud, tu vida incluso. Entonces yo pensaba que estaba muy bien. Pero hablando con japoneses, ellos me decían, es que muchas personas tienen que trabajar horas extra para poder pagar sus deudas o para poder pagar pues su estilo de vida. Por ejemplo, el costo de vida en Tokio es muy alto, las propiedades son carísimas, las rentas son carísimas, creo que es una de las ciudades más caras en el mundo, Tokio, y pues entonces entonces esos japoneses me decían, es que necesitamos esas horas extra porque si no, pues no me salen las cuentas, o sea, sí gano bien, pero no puedo llegar al nivel de vida al que yo estaba acostumbrado cuando yo trabajaba más horas extra. Y yo, bueno, sí, eso es cierto. Pero, pues desde mi punto de vista, creo que es más importante tu bienestar físico antes que como que ese dinero extra, porque no es como que ganen mal, sino que es como precisamente dinero extra, ¿no? Entonces, sí. Hablando también de las horas extra de trabajo en Japón, yo pensaba que los japoneses hacían horas extra porque les gustaba, ¿no? O porque necesitaban el dinero. Pero también hablando con trabajadores japoneses, me di cuenta de que esa no es la única razón por la cual los japoneses trabajan tanto y tantas horas extra. Y generalmente me comentaban los japoneses que los extranjeros generalmente asumen que ellos trabajan tanto porque uno les gusta o porque dos necesitan el dinero, como yo, ¿no? Justamente lo que yo pensaba. Pero en realidad hay como una especie de presión social dentro de los japoneses que no es común que los extranjeros conozcan porque precisamente no han estado en esta cultura. Y
Y pues sí, o sea, ellos no saben acerca de esta presión social de que, por ejemplo, un trabajador es nuevo en la empresa y pues apenas está acostumbrando y todo, y le dan la opción de trabajar extra o no trabajar extra. Entonces, ellos dicen, sí, sí voy a trabajar extra, claro que sí, pero no es porque quieran, es porque hay una presión como que implícita en el entorno laboral que los obliga a decir que sí. O sea, legalmente no hay ningún problema si tú dices, no, no, o sea, estoy ocupado, o no, no puedo, o no, tengo otras cosas que hacer, X cosa. Entonces tienen que decir que sí por esta presión. Y nadie, o sea, no es como que alguien les esté diciendo acepta o tienes que aceptar o si no esto va a pasar o tienes que aceptar si no, no vas a conseguir este aumento de puesto X, ¿no? Nadie lo está diciendo de forma directa, pero ellos ya lo saben, o sea, está implícito que tienen que hacerlo. Entonces, también esto me sorprendió bastante de que, o sea, saber que los japoneses no trabajan tanto porque les guste morirse en el trabajo, ¿no? O sea, es porque está esta presión de que tienes que hacerlo. O sea, es una práctica social que está así establecida, de que tienes que trabajar. Aunque nadie te diga, o aunque te digan, no, está bien, no pasa nada, en realidad sí, sí pasa algo y pues sí, está esta presión, ¿no? Que yo creo que también está disminuyendo mucho con con las nuevas leyes que les comentaba, que regulan más las horas de trabajo extra y que regulan también la actitud de los jefes con los trabajadores, porque en Japón la figura del jefe es como acá, arriba. De hecho, ese era otro punto que les quería comentar, que incluso yo que no he trabajado en una empresa japonesa, yo pude apreciar estas jerarquías de forma muy directa en la universidad donde estaba. Perdón, porque, bueno, no sé cómo se lleven ustedes con sus maestros, pero en general los mexicanos somos más relajados, ¿no? O sea, el maestro, sí hay maestros muy estrictos o maestros que no son tan accesibles, que sí como que estamos un poquito más así, pero también hay maestros que son muy buena onda, muy accesibles, como que se comportan de manera muy agradable y podemos tener una relación como casi de amistad, ¿no? O sea, incluso algunos maestros dicen, ay, no me digas, no me hables de usted, háblame de tú o dime por mi nombre. Pues en Japón eso no pasa para nada. O sea, si no pasa en las universidades, imagínense en un contexto laboral, pues menos, ¿no? Por ejemplo, en las universidades, decirle al profesor por su primer nombre, de que, ay, hola, pues no, por supuesto que no, no pasaba. Está muy clara la relación, acá el maestro, acá los estudiantes. Que no quiere decir que sea descortés o algo así, o que el profesor sea como muy malo, pero sí está muy marcada como que los estatus, ¿no? O sea, bueno, más que los estatus, las jerarquías. O sea, que el profe o el profesor está acá, los alumnos están acá. Eso estaba muy marcado. Les digo, desde la universidad y en las empresas japonesas también tiene una relación más separada entre trabajador y jefe. Y con toda esta explicación quería llegar a la parte de otra práctica social en Japón que está que es muy común, que es como la cultura de salir a beber con el jefe. Y, por ejemplo, en Japón, los nuevos en las empresas tienen que salir a beber casi cada semana con el jefe. Y eso es una práctica que era muy común antes. Ahorita ya no tanto porque precisamente ya se está regulando y se dice eso es abuso de poder, no puedes obligar a tus trabajadores a que salgan a beber contigo porque pues, no quieren, ¿no? O sea, no aplica. Y muchos trabajadores antes aceptaban precisamente por la presión social que les había comentado antes, que decían, ay, no estoy cansado, tengo pendientes y todo, pero mi jefe me dijo, hay que salir, pues tengo que ir, no hay de otra. Y pues así, eso pasaba mucho, pero ya no pasa tanto precisamente porque ya pues, se regula todo este tipo de comportamientos más. ¿Qué más? ¿Qué más les quiero comentar? Pues creo que son los puntos más importantes acerca del entorno laboral. Eh, y pues ahora me gustaría hablar acerca de
Me gustaría hablar acerca del aprendizaje del idioma japonés. ¿Alguien de aquí está aprendiendo japonés? ¿O les gustaría empezar a aprender japonés? Ay, pues son varios, yo creo, o casi todos los que estamos aquí presentes. Y qué bueno, qué bueno. Muy bien. Eh, pues hablando del japonés, el idioma es claro que parte de la cultura, ¿no? Y hay varios aspectos que me gustaría comentarles acerca del idioma me parecieron muy curiosos en su momento cuando apenas estaba empezando a aprender japonés y que incluso ahora que sigo aprendiendo japonés y ya llevo varios años me siguen sorprendiendo. Por ejemplo, eh, para empezar, el japonés es un idioma muy distinto del español, es una lengua asiática, no está para nada relacionada con las lenguas romances, o sea, es algo muy distinto y por eso mismo es muy difícil de aprender, ¿no? En mi caso me ha costado mucho trabajo, no es como el inglés, no es como el alemán, no es como el francés, nada de eso. Es aprender de manera, o sea, es aprender una estructura completamente distinta. Y esto está relacionado, por ejemplo, con que cuando aprendemos un idioma, nuestra estructura, o sea, nuestra forma de interpretar la información y de expresarla cambia. Y específicamente con el japonés creo que cambia mucho porque, para empezar, no sé si ustedes tuvieron este problema, yo sí, cuando estaba aprendiendo, cuando apenas estaba iniciando el aprendizaje del japonés, que ellos tienen un orden de las palabras distinto. O sea, primero ponen el sujeto, después, por ejemplo, yo como un taco, watashi wa, y luego el objeto, takosu, y luego una partícula, o, y luego tabemas. Entonces, esto enfatiza mucho, por ejemplo, el sujeto, yo, y luego qué cosa, o sea, hacen más énfasis en la cosa primero, tacos, y luego qué, cómo. Entonces, es como yo decía, pero ¿por qué dicen eso hasta el final? O sea, ¿por qué dicen el verbo hasta el final? Y es como, pues eso es una estructura completamente distinta. Y también, por ejemplo, están las partículas que espero que ya sepan un poco acerca de ellas, pero si no les explico. Las partículas son sílabas que están en el idioma japonés y que prácticamente no tienen ninguna traducción al español y no tienen ninguna función, no cambian absolutamente nada en la oración, pero sirven para indicar qué hace ese sustantivo o qué hace la palabra que va antes de la partícula en la oración. Por ejemplo, tenemos partículas para indicar lugar, como ni o de. Tenemos partículas para indicar objeto directo, como wo. Tenemos partículas para indicar sujeto, como va. Y, y pues sí, ¿no? O sea, creo que esas son las... Ah, pertenencia. Tenemos partículas para expresar pertenencia, como no. Entonces, esas son algunas partículas del idioma japonés y eso pone muy en claro que ellos son como que muy organizados, ¿no? O sea, esta cosa sirve para esto y la clasifico. Esta palabra sirve para esto, la clasifico. Y en realidad, les digo, no hay traducción al español. En español no utilizamos esas cosas porque son innecesarias, porque en realidad no tienen ningún otro sentido más que indicar qué cosa hace la palabra que antes, ¿no? Y pues sí, esta parte está muy interesante, analizar pues qué tan estructurado tienen su pensamiento para clasificar las palabras de acuerdo a su función. ¿Qué más? También en el japonés hay muchas expresiones, creo que conforme van avanzando en la dificultad del idioma y cuando llevan más tiempo aprendiendo japonés, se van a encontrar con expresiones que no tienen traducción en español o que son muy difíciles de traducir. Entonces, eso también pone mucho como que en evidencia las diferencias culturales entre los japoneses y los mexicanos y pues toda nuestra cultura, porque nosotros no nos expresamos de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ellos en ocasiones omiten el sujeto porque dicen es que no es necesario. O sea, se entiende por contexto que quién es el que está hablando o quién es el sujeto. Entonces, sí, algunas cosas, pues sí, no tienen traducción y es muy difícil como interpretarlos.
tienes que como que estar más sumergido en la cultura y tienes que conocer cómo se relacionan entre ellos para entender 100% a qué se refieren cuando dicen eso. O también tienen, por ejemplo, diferentes grados de formalidad para hablar con las personas. Por ejemplo, tienen generalmente 3 categorías. Tienen una que se utiliza, es como muy informal, utilizan con su familia, utilizan con sus amigos cercanos, y pues es como una forma de hablar completamente informal. Después viene otra que es como la neutra, y esta la utilizan como con extraños o con personas que conocen por primera vez, pues sí, con personas que están conociendo por primera vez, con amigos que no son muy cercanos, y pues ya no. Y después tienen una forma muy formal que se llama Keigo, no sé si han escuchado de ella, y esta se reserva para los contextos, sobre todo laborales. Por ejemplo, si estás con tu jefe, pues no vas a llegar a hablarle como con tus amigos, ¿verdad? Claramente, eso también lo hacemos en español y también lo hacemos en México, pero en japonés está muy, muy marcada esa diferencia, porque incluso, o sea, no es como que cambien nuestra selección, no cambien solamente la selección de palabras, o sea, cambian la gramática completa de las oraciones o cambian completamente la forma de conjugar los verbos dependiendo de con quién estén hablando. O con personas mayores también utilizan este última formalidad. O sea, con personas mayores, con clientes, por ejemplo. También la cultura del servicio es muy padre en Japón. Es, pues de hecho, yo creo que es de las mejores del mundo. Me tocó experimentar eso. ¿Cuántas veces no hemos ido aquí al Oxxo o al X tienda, a un restaurante o a donde sea, ¿no? Y qué pensamos, el trato, o sea, el trato al cliente no siempre es el mejor. O sea, en muchas ocasiones sí, pero también pasa que nos hacen caras, ¿no? O nos dejan hablando solos, por ejemplo, decimos, muchas gracias, buenas tardes, completamente ignorado. Entonces, en Japón eso no pasa, son muy, muy, muy atentos, la cultura del servicio está muy desarrollada en Japón. Por ejemplo, no importa a dónde vayas, o sea, si vas a una tienda, la tienda más pequeñita, la tienda de lujo, te van a dar un trato, o sea, muy especial en ambas, a pesar de que digas, ay, pues es una tiendita X, un Oxxo X feo, pues no, o sea, te tratan con mucho respeto, con mucha atención, con mucha amabilidad. Por ejemplo, cuando llegas, pues te dicen, bienvenido, y no sé si lo hayan visto por ahí en algunas tiendas, incluso hay una persona en la entrada que te dice, bienvenido, irashaimase, y te hacen una pequeña reverencia. O, por ejemplo, cuando vas a pagar en cualquier tienda, el dinero no te lo reciben directamente de tu mano, o sea, te estiran una bandejita, tú pones ahí tu dinero, tu tarjeta, y luego la toman, hacen reverencia chiquita y ya, toman el efectivo o la tarjeta. Y pues eso está muy padre, ¿no? O sea, me gusta mucho la cultura de servicio en Japón, son muy destacados en este ámbito. Y pues sí, por ejemplo, en este aspecto también se utiliza esta formalidad del lenguaje, que es el keigo. El cliente, o sea, el empleado va a tratar al cliente con el keigo. Entonces es muy importante también considerar todo este tipo de pues como de formalidades cuando nos relacionamos con los japoneses, porque no va a pasar, no podemos llegar y relacionarnos así como de, hola, ¿cómo estás? Con nuestro jefe japonés, ¿no? O probablemente van a entender que lo hacemos porque somos extranjeros, pero pues no es como que les encante ser tan cercanos tan rápidamente. Otra experiencia que me pasó en Japón es el contacto físico. Creo que también esto es muy conocido, que los japoneses no tienen mucho contacto físico. O sea, no está instalado en su cultura. Por ejemplo, los mexicanos, incluso cuando no conocemos a alguien y nos lo están presentando por primera vez, saludamos de beso o saludamos de mano. Pero los japoneses no hacen esto para nada. O sea, entre japoneses, nunca, nunca jamás. Y si está como un japonés y un extranjero, probablemente en algunos casos den la mano. O incluso si el extranjero abraza al japonés, pues se quedan así como de, un poco incómodos, pero entienden porque son extranjeros y la cultura es distinta. Pero si el contacto físico no es muy común en Japón,
yo pensaba que exageraban porque había escuchado antes, es que en Japón las parejas no se tocan en público. Y yo decía, ay, no, yo creo que sí, pero no tanto. Pero en realidad no, o sea, no hay mucho contacto. Incluso los novios, lo más que hacen es como darse la mano y ya. Eso es todo. Así, verlos dándose un beso o algo así, jamás. Yo en las 2 veces que he ido a Japón, nunca, no, una sola vez, me tocó ver a una pareja, no sé, un piquito. Pero fuera de eso, no he visto parejas japonesas como que siendo muy íntimos en público. En privado, pues sí, ya, claro que sí. Pero en público mantienen mucho el contacto, ¿no? Y pues sí, así pasa con los japoneses que no les gusta mucho el contacto físico, o más bien que no es que no les guste, es que no están acostumbrados a eso. No sé si también hayan tenido oportunidad de estar con los estudiantes de intercambio de Japón antes de la pandemia, que les parecía todo como que muy nuevo y muy wow, o sea, los mexicanos son muy cálidos, son muy calurosos, son muy amigables, porque decían, es que yo tenía una amiga japonesa que me decía, es que la primera vez que llegué a México, no, en una primer fiesta a la que fui de México, llegó alguien y me dijo, ay, hola, ¿cómo estás? Y me dio un abrazo. Y yo me quedé así como de, ay, ¿por qué me estás tocándose? No te conozco bien, qué atrevimiento y bla, bla, bla. Y después dijo, no, y después ya me di cuenta de que es completamente normal, que los mexicanos se llevan así, no tienes que ser tan cercano para que te saluden tan calurosamente. Y pues ya después se fue acostumbrando y al final le terminó gustando y ahora me dice que extraña mucho México y que los mexicanos sean tan calurosos, se extraña como que todo el calor de los latinos, ¿no? De los mexicanos. Porque dice en Japón, pues nadie me dice nada, me dicen, no, hola, de lejos, y ya está ahí. Entonces, son también diferencias culturales que están muy marcadas y que pues sí, o sea, no es como que les disguste, es que simplemente no están acostumbrados a eso. Y pues sí, creo que es todo. Nada más les quiero recomendar al final algunas cositas respecto al idioma japonés, porque ya vi que varios de ustedes están aprendiendo. Entonces, me gustaría recomendarles el Centro de Idiomas de la UG. No sé si algunos de ustedes ya estén ahí. Yo creo que varios ya deben de estar tomando clases ahí. Pero a mí me parece una muy buena opción si quieren aprender japonés. O sea, siempre están como que también las escuelas privadas, que también tienen una muy buena calidad, pero el centro de idiomas de la UG es muy, muy bueno. Los profesores tienen mucho conocimiento y de hecho varios son nativos. Me tocó a mí llevar clases con Takako Sensei, no sé si alguno de ustedes la conozca por aquí, y con Yohei Kuwawa también. Con ellos dos me tocó llevar clases. También con algunos mexicanos como el maestro Pascual. Y pues sí, o sea, aprendí mucho con ellos. Les recomiendo que si tienen interés en realizar un intercambio o en trabajar en una empresa japonesa o no sé, en hacer sus prácticas, incluso pueden hacer sus prácticas en Japón cuando ya se normalice todo este asunto de la pandemia. ¿Qué más? O sea, sí, o sea, no está de más aprender japonés si les interesa el idioma. O sea, incluso aunque trabajen en una empresa japonesa aquí en Guanajuato o en México o en X país, pues obviamente va a ser un super plus si saben hablar el idioma y si tienen conocimiento o interés en la cultura japonesa. O sea, los japoneses valúan mucho y aprecian mucho como que este interés de los mexicanos en saber más de su cultura, en tratar de respetar su cultura y en como en estar abiertos a, pues sí, o sea, a un entorno completamente distinto de lo que estamos acostumbrados. Entonces ellos aprecian mucho. También me han comentado varios japoneses que trabajan en empresas que admiran mucho a sus trabajadores y que se quedaron muy impactados con el recibimiento que tuvieron, porque todos ellos están muy dispuestos a trabajar de la mejor manera y aprender de la cultura para llevarse bien y establecer buena relación. Entonces, sí, no está de más que aprendan el idioma y la cultura, que vayan ahí como que empapándose un poquito, lean artículos respecto a qué prácticas se tienen en Japón, por ejemplo. También les podría hablar un poco más porque ya no tengo mucho tiempo, pero también hay varias prácticas en el ambiente de negocios que también es importante saberlas. Por ejemplo, tienen un protocolo para, bueno, los voy a mencionar de manera muy rápida, la más conocida, que es el intercambio de tarjetas. En Japón
casi todos los trabajadores tienen una tarjetita. Entonces, cuando conoces a alguien nuevo en este entorno laboral, intercambias tarjetas e incluso hay un orden para hacer esto. Es como reverencia, no recuerdo muy bien, creo que con la mano derecha estiras y con la mano izquierda recibes. O es al revés, no me acuerdo. Pero, o sea, tiene que haber un orden específico para intercambiar estas tarjetas y luego tienes que, y una vez que ya recibes la tarjeta de la persona que te la está dando, no es como que te la puedas guardar ahí X o aventar. O sea, tienes que ver la tarjeta fijamente, tienes que leerla y tienes que hacer reverencia de nuevo. O sea, eso les demuestra que efectivamente estás poniendo atención y que no te vale, ¿verdad? O sea, que no eres indiferente ante la persona que acabas de conocer y que realmente estás poniendo atención y que realmente lo vas a considerar si necesitas algo de ella. Entonces, todo ese tipo de cultura empresarial también es importante tenerla en cuenta y pues sí, creo que hace la diferencia entre alguien que está como que en ceros y si ya sabes el idioma y la cultura un poco, pues sí, va a ser una gran ventaja cuando estemos buscando trabajo en una empresa japonesa. También les recomiendo que se metan a CADI. Ahorita por pandemia hay muchas actividades que están en pausa o que no es, o sea, están un poquito frenadas, pero les recomiendo que sí se metan al CADI y que ahí hagan uso de los talleres que tienen para practicar con nativos. Los japoneses casi siempre son muy amables y no tienen ningún problema en ayudarles con su pronunciación, con su gramática, con cualquier cosita del aprendizaje. Está muy bien. Y pues sí, les recomiendo que no pierdan, pues sí, que no desaprovechen el tiempo, que si ya saben que quieren ir a Japón, pues definitivamente tienen que aprender japonés. Entonces, mientras más temprano empiecen, mejor. Y pues sí, cualquier cosa, ahí mi Facebook es Julieta Messi Andrade. Si tienen algún comentario, si tienen alguna duda, no sé si quieren ayuda, yo les puedo ayudar un poco con el japonés, con lo que sé. Y pues sí, creo que sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que nadie tiene preguntas. Si quieren comentarla ahí en el chat o si quieren abrir su micrófono y decirlo, adelante. Sí, muchas gracias, Julieta. Bueno, ya hiciste énfasis en el gran contraste que hay entre la cultura japonesa y nuestro entorno cultural mexicano. Pues bueno, quisiera que nos dieras tu conclusión sobre lo que se puede compartir en términos de culturas, en términos de qué es lo que hace tan grandes los contrastes, pero qué elementos hay que se acoplan a la cultura mexicana y viceversa, ¿no? Como qué aporta la otra cultura en ese proceso de relación que hay entre Japón y México, entre japoneses y mexicanos, porque pues es una sociedad que también tiene su población joven, su población trabajadora y los ancianos. Entonces, aparte de que es el gran agregado cultural, ¿qué podemos integrar de toda esa riqueza y ese contraste como una conclusión tuya sobre esta relación? Sí, bueno, pues yo les comenté varias diferencias entre los japoneses y los mexicanos, pero refiriéndome a esta pregunta, creo que también es muy importante mencionar que tenemos un elemento muy importante en común y eso es lo que nos hace como que, a pesar de que somos tan diferentes, encajamos bien una vez que ya nos entendemos. Y es que los mexicanos, bueno, los latinos, los mexicanos en particular y los japoneses tienen mucha pasión por las cosas.
y esa pasión no siempre la demuestran de maneras iguales, ¿no? Por ejemplo, los latinos somos más expresivos, somos más, pues sí, expresamos como que nuestras metas de manera más directa. Y los japoneses, ellos también tienen muchísima motivación y muchísima pasión por las cosas que les gustan, pero no lo expresan tanto como los mexicanos, ¿no? En México, por ejemplo, lo vemos mucho en, no sé, en el fútbol. Muchos mexicanos son muy apasionados y lo expresan libremente y dicen, sí, me encanta el fútbol, yo amo esto y yo voy siempre a los partidos porque me encanta. Y los japoneses no es que digan, yo amo el fútbol y que lo expresen así, ¿no? Pero también son personas muy apasionadas, solo que son un poco más reservadas. Entonces, esta misma pasión de ambas culturas, creo que si se encuentra un punto, o sea, si lo sabemos enfocar de manera correcta, creo que tiene beneficios muy buenos para ambas. Por ejemplo, yo lo veo mucho en la colaboración entre los ingenieros mexicanos y los ingenieros japoneses, que o sea, porque los ingenieros mexicanos, a pesar de que hayan crecido y se hayan educado en un contexto muy diferente, con herramientas más limitadas claramente que los japoneses, pues ellos tienen mucha pasión por la ciencia, por la tecnología, por el desarrollo o sea, de proyectos, y ellos sueñan, ¿no? O sea, dicen, ay, a mí me encantaría crear una máquina o hacer esta cosa para que, bueno, no sé, no soy ingeniera, pero o sea, me encantaría que poder hacer este tipo de cosas. Y los japoneses, ellos también son muy apasionados por la ciencia y la tecnología, y los ingenieros japoneses también son muy activos y dicen, ay, a mí también me encantaría hacer una máquina que haga esto o mejorar de esta manera el proceso. Entonces, lo veo muy claro en esa colaboración entre ingenieros japoneses e ingenieros mexicanos, que a pesar de ser muy distintos, tener culturas completamente distintas, idiomas distintos, ese es un ejemplo muy claro de que ambos son apasionados por el mismo tema en este caso y colaboran muy bien, o sea, se llevan muy bien los ingenieros. Y no solo los ingenieros, también puede ser en nuestro aspecto, por ejemplo, los administrativos o cosas así. O sea, también compartimos esa pasión y si compartimos un interés, es muy probable que nos llevemos bien y que encontremos como que formas de llevar a cabo las cosas de mejor manera, complementándonos. Y ese es otro aspecto que también, refiriéndome a la pregunta, creo que ambas culturas se complementan de manera muy buena, porque los japoneses pueden ser un poco cerrados en algunos aspectos y un poco más fríos, por así decirlo, más reservados más que nada. Y los mexicanos somos al revés, ¿no? No tenemos un pensamiento generalmente tan cuadrado y somos más flexibles, ¿no? También somos más cálidos, no tenemos como que pena de decir las cosas o de decir nuestra opinión o de expresarnos, etcétera. Por ejemplo, a mí también me decían en un trabajador de una empresa japonesa, es que a mí me sorprenden mucho los trabajadores mexicanos porque, o sea, si hay un problema, ellos salen con muchísimas soluciones, o sea, son muy creativos. Por ejemplo, una vez se rompió una pieza de una máquina y yo decía, pues yo no sé qué hacer, o sea, yo voy a llamar al técnico y pues cuando el técnico venga, pues ya, se reanuda la producción, pero mientras tanto no voy a hacer nada porque eso es lo que se hace, ¿no? Eso es como que también muy japonés. Eso es lo que se hace. Sigo el procedimiento, llamo al técnico, espero. Y decía, pero mis trabajadores mexicanos me decían, no, pero pues ¿cómo vas a parar toda la línea de producción por una pieza que está chiquita, ¿no? Y se pusieron a pensar y se pusieron a pensar en arreglos provisionales y sí lograron llegar a eso, a hacer un arreglo provisional, que obviamente no era para siempre, tenían que esperar al técnico, pero pues eso les permitió seguir trabajando, ¿no? Y este japonés me decía, entonces yo me quedo, ese es un ejemplo muy claro, pero hay varias situaciones en las cuales me quedo sorprendido con la flexibilidad y con la creatividad y con el movimiento de los mexicanos, que son como que muy, no se quedan así como que, bueno, así es el procedimiento, así se dan las cosas. O sea, ellos piensan en más ideas. Bueno, o sea, si no se puede hacer así, esto. Entonces creo que nos complementamos muy bien las culturas, lo que le falta a alguien
lo complementa el otro. Por ejemplo, los mexicanos también nos falta ser un poco más constantes, más disciplinados, y los japoneses traen eso, ¿no? De que no, o sea, no puedes venir un día sí y un día no. O sea, tienes que cumplir con tus horarios, tienes que ser puntual y pues así, ¿no? Entonces, creo que sí, se complementan muy bien. Me agrada mucho esa relación, como que somos tan diferentes, pero precisamente por eso se complementan muy bien. Muchas gracias, Julieta. Del foro que nos visita, de los compañeros de la Colmena, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, tenemos una... Sí, nada más quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo ves que reciben a los extranjeros? En plan, son ¿los reciben bien o ves que se cierran mucho con los extranjeros? Hasta donde tengo entendido hay pues cierta parte de la población que los rechaza, ¿no? Que rechazan a los extranjeros porque creen que vienen a quitarles de que su trabajo o cosas así. Entonces, pues nada más quería preguntarte, tú que has tenido esa experiencia de ir, de cómo te recibieron, si de buena forma o no sé, más estricto, o no sé. Ok, sí. Bueno, en mi caso yo no tuve ninguna experiencia mala con los japoneses, o sea, todos me recibieron muy bien, me decían, ay, de México, ay, qué bien, México, tacos, de mariachi, tequila. Entonces a todos les parecía como que muy interesante México, porque precisamente está como que muy lejos y o sea, no hay tanto contacto directo, entonces decían, wow, cuéntame más en México, ¿qué hacen en México? Tampoco, de hecho, no saben mucho de qué está pasando en México, piensan que es desierto y que son cactus, y dicen, ¿y dónde está México? ¿Y qué idioma hablan mexicano? Entonces, tienen como que mucha curiosidad por saber qué es México, y en mi caso, pues no tuve ninguna mala experiencia. Creo que los japoneses en general tienen mucha curiosidad con respecto a los extranjeros y los reciben en términos generales muy bien. De hecho, sí o sea, les interesa, están abiertos, son curiosos, dicen, a ver, cuéntame más, de qué país vienes, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá, de X país. Están en muy buena disposición de aprender de la cultura de los extranjeros. Creo que la población que no recibe tan bien a los extranjeros, o más bien que no reciba, no es que no los reciban bien, es como que es muy desconocido para ellos y se quedan como que, como cómo les hablo, cómo me debo de relacionar con ellos. Son las personas un poco ya mayores, porque Japón era un país que estaba muy cerrado antes, ¿no? Ahorita ya poco a poco se está abriendo más, pero creo que los adultos mayores son los que no están muy... Hay excepciones, claro, pero en general como que no son muy, a ver, cuéntame más, no son como que tan curiosos, son como que mantienen su distancia porque también está la barrera del idioma. Es difícil también para los japoneses aprender inglés, pero en general creo que los extranjeros son muy bien recibidos y de hecho en los próximos años yo estoy segura de que va a ser cada vez más común ver extranjeros y diversidad en Japón. Cada vez hay más mixtos, o sea, como hafus, dicen, o sea, como japonesitos que son como mitad japoneses, mitad otra raza. También Japón se está abriendo más a los extranjeros porque ya no tienen una población tan joven y tienen, o sea, la mayoría de su población es adulta mayor y necesitan extranjeros que vayan a trabajar al país. O sea, no es de que les guste, es de que necesitan recibir extranjeros. Entonces, creo que poco a poco se van a ir familiarizando más con los extranjeros y van a integrarse poco a poco a la cultura japonesa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comunidad desea? De comercio, relaciones, turismo, contador público que nos acompañen. Y bueno, las otras carreras, economía, ya saben, sistemas, calidad. Son 7 carreras de la Colmena
Y bueno, si no hay preguntas, voy a proceder al protocolo, agradeciendo a Julieta por su tiempo, agradeciendo a ustedes también por su tiempo, y quisiera, pues aquí, ¿no? Compartir el reconocimiento que entrega la dirección de la DCEA a partir de su participación en esta serie de charlas, que si se fijan, pues son en un ambiente, en esta primera emisión fue muy, muy relajado porque es un colega estudiante, parte de nuestra generación joven que está inscrita y está activa como estudiante. Y bueno, la Universidad de Guanajuato entrega a Arlet Julieta Macías Andrade esta constancia de participación como ponente en la charla Interculturalidad en Japón. Y esto como parte del ciclo Desea un mundo intercultural, ¿sí? Firma la directora de la división y el secretario académico de la misma. Muchas gracias a Julieta, muchas gracias al foro que nos acompañó. Y bueno, es momento de cerrar la sesión. Muchas gracias por estar conectados. Recuerden que las unidades de participación van a ser 4 de acuerdo al listado de asistencia de esta charla, videocharla. Ustedes que tuvieron el privilegio, bueno, el gusto de compartir con Julieta, se viene Alemania para la siguiente semana. Entonces, estén atentos para las publicaciones de Desea Cultura. Y quiero cerrar con algo adicional relacionado a la información que de inicio les comentaba Julieta, que son las opciones de becas y de movilidad. Les pido que se acerquen a las instancias que ofrecen estas opciones, que se informen bien con ellos, que tengan la información de primera mano de los administradores y dueños de los procesos para tener más certeza de qué requisitos hay que presentar y cómo hay que presentarlos, ¿no? Y bueno, ténganse conectados, mantengan viva su inquietud multicultural, su inquietud intercultural. Y muchas gracias. Julieta, te puedes despedir del foro también, por favor. Muchas gracias. Pues sí, ya nada más agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias por ponerme atención y por estar al pendiente de todos estos temas importantes que tratamos. Entonces, como ya saben, ahí estoy disponible. De hecho, creo que en las publicaciones de DCEA está mi Facebook, por si quieren, por si tienen alguna duda o si yo puedo apoyarlos de alguna manera, pues estaré contenta de hacerlo. Y muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.